Para terminar, vamos a ver dos temas muy importantes. Uno de ellos es el principio de buena fe, que ya está plasmado también en el Código Civil y en nuestra Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 63. ¿Y qué significa el principio de buena fe? El principio de buena fe ha sido definido en la Ley de Contrato de Trabajo como la conducta o el comportamiento que tiene un buen trabajador y que tiene un buen empleador. Esto significa que ambas partes en la relación laboral se comprometen a obrar dentro de un comportamiento razonable para cada una de las funciones que debe cumplir. El trabajador en su prestación de servicio, el empleador en su dación de trabajo. Esto significa que debe evitarse el dañar, debe evitarse el no actuar con la diligencia debida, a respetar las normas de higiene y seguridad. Es decir, tiene que ver este principio de buena fe con todo lo que vimos respecto a los derechos y deberes que deben tener las partes. El cumplimiento de estos deberes, de estas obligaciones, de estos derechos, es obrar de buena fe. Y la ley nos dice que debemos obrar con buena fe tanto al inicio como durante, como al extinguir la relación de trabajo. Es decir, durante todo el periodo de la relación laboral, desde que el trabajador es contratado hasta el momento que el trabajador extingue su relación laboral por cualquier motivo. Entonces, en todo ese periodo debe haber buena fe, no puede haber discriminación entre uno y otro, no puede haber discriminación ni tanto al ingreso como así también en el egreso. Un caso, por ejemplo, al extinguir la relación laboral, se le notifica o se le emplaza al trabajador en un domicilio que no corresponde y que la empresa tiene ya otro domicilio declarado. Es decir, que es el comportamiento que tiene toda persona, todo ser humano. Es un comportamiento correcto, comportamiento que la ley llama un comportamiento de buen empleador y un comportamiento de buen trabajador. Esto es el principio de buena fe que está plasmado en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y ahora entramos al último tema de esta unidad, que lo he dejado como último tema porque es muy importante, que tiene que ver con la facultad de organización y dirección que tiene el empleador. Esa facultad que no se la vamos a negar, que no debemos negarle, porque el empleador tiene su empresa, la puede organizar como quiere y la puede dirigir como quiera. Pero con respecto a los trabajadores, esa facultad de organización y esa facultad de dirección tiene límites. Y los límites están plasmados en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este artículo fue modificado en el 2006 por la Ley 26088. Fue modificado y el texto actual que dio esta reforma es el texto que tenía originariamente la ley en 1974, la ley 20.744. Es el mismo texto, luego fue modificado cuando se modifica la ley por el golpe militar y en el 2006 se vuelve a ese texto. ¿Qué nos dice el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo?
nos dice que este poder de dirección y organización tiene límites. ¿Y cuáles son estos límites? Yo los divido en dos. En todo cambio a las condiciones esenciales del contrato de trabajo y a las condiciones no esenciales del contrato de trabajo. Con respecto a la primera, nos dice, mire, las condiciones esenciales del contrato de trabajo no pueden ser modificadas unilateralmente. Es decir, que el empleador no puede modificar las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles son las condiciones esenciales del contrato de trabajo para que el empleador de manera unilateral no las pueda modificar? Una de ellas es la categoría profesional, que está relacionada con las tareas que realiza el trabajador. Si el trabajador fue contratado para cumplir tales tareas y esas tareas tienen una categoría profesional, esa categoría profesional y esa prestación de servicio, esas tareas no pueden ser modificadas de manera unilateral. Tampoco puede ser modificada otra condición esencial, que es la remuneración. La remuneración tampoco puede ser modificada. Si el trabajador ingresó con una remuneración legal y convencional, esta remuneración legal y convencional no puede ser modificada. Y si el trabajador percibe más de esta remuneración legal o convencional, tampoco puede ser modificada. Es decir, a manera de síntesis para que ustedes lo comprendan, las condiciones esenciales del contrato de trabajo no pueden ser modificadas unilateralmente. ¿Cuáles son? Tareas que desempeña el trabajador, que tienen relación con la categoría profesional, y la remuneración que percibe por esa prestación de servicio. Ahora bien, tenemos otro núcleo que son las condiciones no esenciales del contrato de trabajo. Estas condiciones no esenciales, que algunos autores llaman no estructurales, sí pueden modificarse unilateralmente. ¿Pero cuándo? Cuando no causan un perjuicio material o moral al trabajador. Entonces, nos preguntamos, primero, ¿cuáles son estas condiciones no esenciales del contrato de trabajo? Y todas aquellas que no mencionamos dentro de la categoría profesional y dentro de la remuneración: el lugar de trabajo, la jornada de trabajo. Estas son condiciones que no son esenciales y se pueden modificar, pero no pueden causar un perjuicio material o moral al trabajador. Es decir, que estas condiciones, que no son esenciales, pueden convertirse en esenciales cuando causan un perjuicio material o moral al trabajador. Para que lo entiendan, vamos a los ejemplos. Una condición no esencial: el lugar de trabajo. Yo trabajo en una sucursal, puedo ser cambiado a otra sucursal en una misma zona o una zona cercana. Pero si trabajo en un local de capital, de Mendoza, y me envían a trabajar a la sucursal que esa empresa tiene en San Martín o que tiene, por ejemplo, en Luján, más allá que se me diga que se me va a cumplir con el pago de los gastos que genere más el transporte, me causa un perjuicio moral. ¿Y por qué? Y porque es muy simple. Me insume más tiempo llegar al trabajo, tanto llegar como de vuelta llegar a mi casa del trabajo. Supuestamente me tengo que levantar una hora y media antes y llego una hora y media después. Es decir, me causa un perjuicio moral.
¿Cuál es el perjuicio moral? Y que le cambia al trabajador parte de su vida familiar y social. Por eso, esta situación se convierte en esencial y no puede modificarse cuando este cambio de lugar de trabajo causa un perjuicio material. Vamos al ejemplo de la jornada de trabajo. Y se puede modificar la jornada de trabajo, en vez de comenzar a las 8, comienzo a las 9, en vez de comenzar a las 4, comienzo a las 5, salgo antes, una hora después, etc. Lo que no puedo modificar en la jornada de trabajo es aquel trabajador que siempre se ha desempeñado en horario discontinuo y lo paso a horario continuo. O sea, si trabaja de 8 a 12 y de 4 a 8 y yo le digo, bueno, mire, usted va a empezar a trabajar de 8 a 16 horas en continuo. O aquel que trabaja en horario diurno lo paso a horario nocturno. Entonces, verdaderamente ahí la jornada de trabajo se convierte en un elemento esencial. ¿Por qué? Porque me causa un perjuicio, quizás no económico, porque le pagan al trabajador, pero sí moral. ¿Por qué? Porque le cambia la vida. Aquel trabajador que trabajaba de manera discontinua, al trabajar de manera continua, y le cambian y le modifican su vida familiar, su vida social, la amistad, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es igual que aquel que tiene continua, que organiza su vida en base a una jornada continua y luego se la pasan a discontinua. También le modifican todo lo demás, quizás estudia, hace deporte, cuida a los chicos, etcétera, etcétera. O sea, le produce un perjuicio moral. El perjuicio moral que está directamente ligado con la vida familiar, social, que ha estructurado ese trabajador en base a la jornada de trabajo o al lugar de trabajo que siempre se ha venido desempeñando. Entonces, esos casos se convierten en esenciales, lo cual no se puede modificar. Ahora, ¿qué pasa si verdaderamente se modifica? Si el empleador dice, mire, no me interesa, yo le cambio el lugar, usted en vez de trabajar acá va a trabajar en San Martín, va a trabajar en Luján, mire, en vez de trabajar en horario continuo va a trabajar en horario discontinuo o viceversa. Mire, yo tomo esta decisión, le notifico. El trabajador ante esta situación tiene dos alternativas. La primera alternativa es considerarse en situación de despido. Y la otra alternativa es recurrir a la justicia, pedir como medida precautoria que no se le modifique las condiciones de trabajo, hasta tanto el juez expida sobre la legitimidad de ese jus variandi, sin considerarse en situación de despido. Es decir, que tiene el trabajador dos alternativas. Para ambas alternativas, el trabajador previamente, por una cuestión de buena fe, debe comunicarle al empleador que no está de acuerdo con los cambios que se le han notificado, que pide se le restituya al lugar de trabajo o al horario de trabajo que normalmente tenía, porque si no va o a accionar judicialmente o se va a considerar en situación de despido. Elige y opta por una alternativa. Esto es el jus variandi, son los límites a la facultad de organización y dirección de la empresa. Y no se preocupen, también he subido a la página del aula virtual los casos prácticos del ejercicio del jus variandi. Ustedes van a encontrar distintos casos de la facultad de variar, que es el jus variandi, y
las distintas alternativas que tiene el trabajador y ante esas distintas alternativas también todos los telegramas que tiene que remitir a los efectos de encauzar el reclamo, ya sea la reinstalación a su lugar de trabajo, que en nuestro Código de Procedimiento Laboral es el artículo 91 y siguiente de la ley, es un trámite sumarísimo, o directamente considerarse en situación de despido, y en ese caso también he acompañado, en el caso práctico, la liquidación que le correspondería si opta por esta situación. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.